Hola, Wilder, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias, John. Buenas noches. Buenas noches. ¿Autoriza una llamada que está siendo grabada como un método de entrevista? Sí, claro. Ok. Entiendo que su vida ha girado 180 grados y ahora hace parte de la sociedad. ¿Cuál es su punto de vista como ciudadano en la actualidad? ¿Cómo usted observa la violencia? Bueno, John, pues es un tema, la verdad, la violencia que ha afectado a Colombia durante tantos años. Mm. Eso es un tema que veo que nos corresponde, todos aportamos un granito de arena para que estemos en este punto en el que nos encontramos hoy en día, incluso las generaciones pues que ya pasaron. Y eso se debe al mal manejo que se le ha dado a las políticas de administración de los recursos, en tanto políticos como militares. Ok. Entonces, pues mi opinión sobre eso es que todos nosotros como colombianos somos en cierta medida culpables, directamente e indirectamente, de lo que hoy en día está sucediendo en el país. Es entendible. Ahora, ¿qué ha encontrado como lo más contradictorio después de usted haber salido de las filas de la FARC? Bueno, eso sí, mira que en muchos casos, caso alguno, he hablado con personas que no conocen mi condición de desmovilizado y se ponen de pronto a tocar temas violentos de noticias o algo que han pasado, eventos, y dicen, no, es que esos manes que no hacen sino matar, son unos asesinos, son unos violadores y eso, pero hacen algo en contra de algún ente del Estado, fuerzas militares o de policía, y celebran que esas personajes que sí tienen, entonces uno dice, bueno, al fin, que son malos o son buenos. Mm. Entonces eso es como contradictorio en todo sentido, ¿sí? Pero eso es lo más, eso es ilógico, digamos, desde el punto de vista de pensamiento, digo yo, porque pues uno debe como ser centrado, o es negro o es blanco, pero no puede uno un día alaba a Cristo y al otro día alaba al diablo, entonces eso es Claro. contradictorio. Hablando de un caso de violencia, ¿usted cómo actuaría? ¿Lo denunciaría, callaría? ¿O qué recursos o medios tomaría para denunciarlo? Hombre, John, mira, la verdad, el hecho de haber pertenecido a un grupo de izquierda me enseñó mucho, en cierta manera, a ser equitativo, a ser igualitario. Así fuese únicamente en teoría, porque en la práctica pues uno se da cuenta de que verdaderamente uno iba por un interés, bien pues económico o individual. Pero en el momento que me encuentro en una situación de esas, yo no dudo en denunciarlo, no dudo en denunciarlo, porque la verdad, veo que gran parte de la justicia en Colombia quiere hacer las cosas bien, pero la constitución, las leyes que rigen a este país fueron hechas para la impunidad de los pícaros, digámoslo de esa manera. Ahora, ¿usted ve que hay algunos recursos necesarios para proteger la vida y los derechos de la población rural, en especial la de los líderes sociales? ¿Cuál es su opinión referente a este tema? Obviamente ya usted mirándolo desde acá, desde la ciudad al campo. Empezando el tema del que aqueja a la población que lideran las sociedades de la población rural, e incluso también en las zonas urbanas sucede, es que el gobierno no tiene una política concreta para la protección, para la ayuda de esas comunidades. Si el gobierno destinara más recursos, se enfocara en esas comunidades, a suplir esas necesidades de cada comunidad, Sí. no se generaría ese tipo de problema que hay, que los que afectan, los que están siendo afectados por esas políticas, por esas peticiones de esas poblaciones, atenten contra la vida de los que lideran, los que se lanzan pues a hacer la voz de esa comunidad. Ok. Entonces yo digo que eso sería como
como la principal política es que el gobierno apoye a las comunidades. Ahora, ¿cómo orientar la participación ciudadana hacia la construcción de paz para así evitar que sea manipulada por otras organizaciones armadas? Freddy, mira, yo creería que la mejor solución para incluir a la población civil en una construcción verdadera de paz es la educación. Okay. Que el gobierno vaya con proyectos verdaderos de educación y que no le ponga tantas trabas a los jóvenes ni a las personas, ni a los jóvenes universitarios para ejercer una carrera y conseguir un trabajo digno. O sea, el derecho a la educación debe ser primordial para que en la sociedad haya una verdadera orientación que vaya encaminado a un país en paz. Entonces, ¿qué mecanismos comunitarios de justicia y resolución de conflictos pueden contribuir de tal manera que sea más efectiva la reparación de las víctimas para la construcción de la paz? Bueno, en cuanto a la reparación de las víctimas, lo primero que se debe hacer es que el gobierno reconozca verdaderamente, porque que salgan a decirlo, no, es que hubo una guerra de tantos años en este país y ya, no, es que reconozca que Pepito Pérez fue víctima de un conflicto armado a causa del Estado y de grupos armados e ilegales de derecha o izquierda. Es reconocerle y es darle la oportunidad a esa persona, no tanto la oportunidad, sino resarcirle de cierta manera, darle el estatus como víctima del conflicto y así poder generarle a esa persona una estabilidad económica, aunque no le vaya a reparar los daños causados, pero sí le va en cierta medida a remediar las necesidades que ha tenido que pasar a causa de ello. Yo creo que si el gobierno empezase a reconocer a las víctimas del conflicto armado, en este momento no estaríamos hablando de pronto de grupos armados en otras zonas o que se van a armar o delincuencia en las ciudades, porque hay mucha gente que se viene desplazada del campo, que no saben vivir en la ciudad y optan por ponerse a delinquir a la mayor brevedad, que el primer camino que le ofrezcan se dedican a hacerlo porque no encuentran oportunidad de trabajo o porque verdaderamente no saben ni leer ni escribir porque el campo está totalmente olvidado por el Estado. Ok, igual ahí tienen que implantarse nuevas políticas o recuperar el campo. Hablando ya del el tema de comunicación, ¿qué opina de estos medios masivos, otros que son comunitarios y también ahora las redes sociales para fortalecer la convivencia y el respeto a la diferencia? Y no se convierta en una plataforma para quienes buscan legitimar o incitar a la violencia. ¿Cuál es su opinión desde ese punto de vista de las redes sociales ahorita, en la actualidad? Hombre, los medios de comunicación masivos, llámese en radio, televisión o redes sociales, vea que tienen dos conceptos totalmente opuestos. Que es algo, primero, es algo que debería llegar a todo ser humano, a todo conciudadano colombiano, para que la información real esté de primera mano, ¿sí? Que todo el mundo esté informado y se usen las plataformas para informarse, capacitarse y todo. Pero también los grandes latifundistas, digámoslo de cierta manera, que se centran en peleas políticas pendejas, porque este país ha estado regido por eso. Toda la historia de violencia que hemos tenido es por partidos políticos o personas que no están de acuerdo con los pensamientos de otros. Si nos centráramos en eso, yo creo que tendría que haber un poco más de regulación con el tema de las personas que usan las redes sociales para desinformar al pueblo, para crear conflictos entre personas, porque al fin y al cabo, o sea, resultan peleando personas que no se conocen y odiándose, maldiciéndose, y de pronto hasta deseándose o amenazándose de muerte por algo que dijo X persona de otra persona. Entonces no le veo como el sentido en esa opción. Yo creo que
en Colombia debieran existir unas leyes más rigurosas para personas que se dediquen a crear ese tipo de desinformación. Ya para terminar, ¿usted ha escuchado de un documental llamado El Testigo de un periodista llamado Jesús Abad? Sí, tuve la oportunidad de saber de ese documental. Sí, y habla especialmente de, obviamente, el conflicto, pero toma un caso de una mujer que fue víctima de la violencia, luego integró las FARC, finalmente sale diciendo que, pues, que la paz es necesaria. Volviendo al tema y como ejemplo, ¿cuál es su opinión referente al tema de la víctima y de ser revictimizada? ¿Dónde están esos derechos? Bueno, esos derechos se pierden, se pierden en el momento en que esa persona no encontró el apoyo, no encontró el apoyo de un Estado al momento de ser víctima y el Estado no la apoyó. Encontró quizás en sus propios victimarios o en el lado contrario de los victimarios ese apoyo y la convirtió en victimaria. Entonces, todos tenemos derecho como a equivocarnos, a tomar caminos erróneos, pero también si somos conscientes de las cosas, también creo que tenemos el deber de decir, hombre, esto está mal, esto no debe ser. Hay que buscar otros mecanismos que nos generen a nosotros más tranquilidad y le generen más estabilidad a nuestro entorno familiar. Entonces, yo creo que en el momento en que ella decidió volver a la vida civil, fue porque lo hizo a conciencia, porque conoció a fondo las dos caras de la violencia. Víctima y victimaria es algo de que no se sale fácilmente, la verdad. Igual estoy, digamos, muy agradecido por estas palabras y permitir que lo haya entrevistado. Una feliz noche, Wilder. No, Fede, pues gracias a usted por tenerme en cuenta en cierta manera como para contar desde mi punto de vista lo que yo pienso de lo que he vivido todo este tiempo y una pequeña parte de mi pensamiento. De todas maneras, gracias y por aquí a la orden. Ok, feliz noche, Wilder. Gracias, John, igualmente feliz noche.